Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Así que creo que está claro lo que el texto nos enseña. No os embriaguéis con vino porque hay problemas, hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, él continúa tratando con el mismo tema general que inició allá en el capítulo 4, versículo 17. Ahí el apóstol Pablo nos ha venido diciendo que los cristianos somos distintos de los no cristianos, y eso debe de ser manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Así que los cristianos no deben de vivir como las personas del mundo, como ellas viven, como aquellos que no conocen a Dios. Hemos sido transformados por su gracia. Tenemos la luz de su palabra y ahora debemos actuar en consecuencia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le imitemos a Él. Que le imitemos a Él. En Efesios 5:16 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, no sigan el patrón del mundo, sino el patrón de Dios. Imiten a Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica, amada iglesia? Significa que debemos andar en amor, debemos andar en luz. ¿Estamos en la introducción? Okay. Debemos andar en luz, debemos andar en sabiduría. ¿Cómo puede un cristiano vivir a la altura de su llamamiento, siendo imitadores de Dios, andando en amor, andando en su luz y andando en sabiduría? La respuesta del apóstol Pablo en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nuestro Dios, hermano, no es como Faraón, que puso sobre Israel una demanda extraordinaria, pero no les proveyó los recursos. Dios en su gracia nos ha suplido en abundancia los recursos para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana de manera eficaz. Y si perdemos esto de vista, la vida cristiana dejará de tener deleite para nosotros y se convertirá en una carga difícil de soportar. El pasaje que vamos a considerar hoy contiene una enseñanza sumamente muy importante. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que si vamos a vivir a la altura de lo que usted y yo somos como cristianos, hay algo que usted y yo no debemos hacer. No debemos hacer. Y hay otra cosa que sí debemos perseguir. Así que vamos a ver primero lo que usted y yo no debemos hacer, lo que la Biblia nos prohíbe. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos prohíbe. ¿Qué dice el texto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Usted recordará que el domingo antepasado y el domingo pasado estudiamos los versículos del 15 al 17. Y ahí fuimos exhortados a andar como sabios y no como necios. Fuimos exhortados ustedes y yo. Ahora Pablo nos dice que si vamos a comportarnos como sabios, hay algo que debemos evitar a toda costa, que es la embriaguez. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Siempre, hermanos, se dan muchas razones, para la bebida. Y una de las más comunes es que tomo para ser feliz. O dicen que tomar es olvidar. Muchos lo hacen para ser feliz. Es porque es que siempre me siento feliz, por eso tomo. Es que así me olvido de los problemas. Esos son los argumentos que algunos ponen para poder seguir tomando. El deseo de felicidad genuina, hermano, es dado por Dios y cumplido a perfección por Dios. Has cambiado mi lamento en baile,
dijo el salmista. Es Dios el que da el gozo. La felicidad es parte del gozo, es la estabilidad interna que da Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Así que la felicidad y el gozo es dado por Dios, es dado por Dios. En Eclesiastés aprendemos en el libro capítulo 3, verso 4, que hay tiempo de reír. Y Proverbios 17:22 nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio. David proclamó que en la presencia del Señor, Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Jesús empezó cada bienaventuranza con la promesa de bendición y felicidad completa para aquellos que se acercan al Señor siguiendo sus caminos. El apóstol Juan escribió su primera carta no solo para enseñar y amonestar a los hermanos creyentes, sino para que su gozo sea cumplido. Pablo aconsejó a los creyentes de Filipos: gozaos y regocijaos. En el alcohol, en la bebida, no. Dice: en el Señor. Filipenses capítulo 1 y 3 y capítulo 4, versículo 4. Aconsejó: gozaos, regocijaos en el Señor. En el nacimiento de Jesús, el ángel anunció a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mi amado hermano, Dios quiere que todos los hombres, como dice 1 de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Dios quiere que todos los creyentes estemos gozosos. Y aquí dice siempre, independientemente de las circunstancias por las que usted y yo atravesemos. Esa es la voluntad de Dios, estar siempre gozosos, que sean felices. Y una de las grandes bendiciones del Evangelio es el gozo sin par que Cristo trae al corazón de cada persona que se deposita su confianza en Él, que tiene una relación personal con Él. El problema con ingerir bebidas alcohólicas para estar contentos, para estar motivados, para olvidar las penas, para sentir que soy hombre. No, el problema con ingerir bebidas alcohólicas para estar contento no es el motivo, sino los medios. Es decir, la bebida solo trae felicidad artificial en el mejor de los casos, y es contraproducente para la sensibilidad espiritual, porque es un escape temporal que lleva con frecuencia a problemas peores, que los motivan a recurrir a ella en primer lugar. Mis amados hermanos, es un escape que lleva con frecuencia a problemas peores. Muchas personas toman porque tienen problemas, porque quieren olvidar, pero desgraciadamente la bebida los lleva aún a ocasionar tragedias más fuertes que las que tienen. Lo que los motiva a recurrir a ellas en primer lugar es la ingestión de bebidas tóxicas, hermano. Nunca es un remedio para las preocupaciones de la vida, jamás. Pero tiene poco. Y las bebidas alcohólicas embriagantes, mis amados, multiplican los problemas. Es decir, beber bebidas alcohólicas en realidad nunca es una solución para los problemas o preocupaciones que enfrentan en la vida. Nunca es una solución, todo lo contrario. Esas mismas bebidas pueden parecer que aumentan o multiplican esas preocupaciones en lugar de ayudarlos a resolverlas, y pueden ocasionar tragedias peores que las que están atravesando. Por ello, recurrir a las bebidas nunca ha sido una solución para manejar o resolver los problemas, ya que en realidad está demostrado que en ocasiones
los empeoran y los empeoran de por vida. ¿Cuántas desgracias no ha habido, hermanos? Por causa de eso. Por causa de eso. Así que Pablo dice, no os embriaguéis, en lo cual hay disolución. La siguiente. La palabra disolución tiene el significado literal aquello que es imposible de salvar. No hay remedio. Dice, hay disolución. ¿Cuántos accidentes por causa de alcoholismo? Va el alcoholizado, se impacta con otra familia, toda la familia muere. Ya no se puede reparar eso. Ese daño es irreparable, hermano. Ese daño es irreparable. Y podemos hacer un sinnúmero de tragedias provocadas por el alcohol. La palabra disolución tiene el significado de literal aquello que es imposible de salvar. Y nos habla de una vida disoluta, desenfrenada, autodestructiva, como la que se describe en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 13, que habla del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pide su herencia, vive como necio, y a raíz de eso, todo lo perdió. Todo lo perdió. También se emplea para mencionar a una persona enferma e incurable, sin esperanza alguna de recuperarse. También para hablar de una vida débil y licenciosa, como la que decidió vivir el hijo pródigo. Así que la disolución es, por lo tanto, una forma de autodestrucción. El exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica lleva a los hombres a una condición descontrolada, a la pérdida completa del juicio, a la pérdida del razonamiento equilibrado, porque el alcohol, hermano, disminuye la capacidad de control. Si no, ¿por qué se tambalea? Disminuye la capacidad de control. Porque el alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y de la mente, llevando a la persona a una vida disipada, desenfrenada. Por eso se prohíbe tajantemente la embriaguez. El profeta Joel exclamó: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Más adelante dijo en el capítulo 3, verso 3, echad fuerte sobre mi pueblo. Y mire lo que hicieron. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. El profeta Habacuc advirtió: ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Habacuc capítulo 2, 15 y 16. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor. Escucha bien. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. ¿De qué está hablando Salomón aquí, hermano? Del uso inmoderado del vino, de los que toman tanto que yerran, que se tambalean. El vino en exceso convierte al hombre en un burlador, pero a la misma vez, dice Salomón, el vino se burla de aquellos que abusan de él. Los borrachos son llevados a pensar que son mejores, que son valientes, que son machos. A eso los lleva a pensar que son mejores, cuando la realidad es que son peores. Y el vino se burla de ellos. Los hace sentir felices, dichosos, que el mundo es de ellos. Pero en la realidad, hermano, son más infelices que otras personas.
El que yerra de ese modo por la bebida, dice Salomón, no es sabio. Por eso Pablo dice, anden como sabios, no como necios. No se embriaguen con vino, porque el que usa demasiado el vino anda como un necio. Proverbios 23:19 dice, oye hijo mío, dice, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No te asocies, dice Proverbios en otras palabras, con este tipo de personas, hijo mío. No te asocies, porque te arrastrarán con ellos a sus caminos y te llevarán finalmente a una vida miserable. Proverbios 23:29, que dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho al vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Les suena esto familiar? Sobre todo los que andan alcoholizados. Serán como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Tremendo, hermano. Y el profeta Isaías nos advierte también del peligro que representa el uso inmoderado del vino. Isaías 28, 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. El cristiano, hermano, debe de preguntarse si es sabio y prudente. Debe de preguntarse si es sabio y prudente que participe en algo que tiene tanta potencialidad para la destrucción del pecado. Debe de preguntarse si es sabio, prudente. ¿Es bueno participar de eso? ¿Es bueno andar con ellos? ¿Es bueno? Definitivamente que no, hermano. No. La embriaguez se asocia a la escritura. Se habla de la embriaguez como un pecado que es totalmente incompatible con la fe cristiana. La Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 6 verso 9, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 5:11 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amada iglesia, esta conducta es incompatible con nuestra fe. Es una deshonra para el evangelio
que alguien que profesa ser cristiano, un hijo de Dios, y tenga esta clase de comportamiento. Es incompatible. Cierto es que el énfasis que Pablo hace no se encuentra tanto en la bebida, la embriaguez, sino más bien en el aspecto de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si un cristiano posee esa condición, el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser el cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos? Bueno, hermanos, ya vimos lo que la Biblia nos prohíbe. Ahora vamos a ver esas preguntas, la siguiente. Vamos a ver lo que nos exhorta la palabra de Dios. Antes bien, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu. Eso sí nos pide la Biblia. Eso sí nos manda, ser llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante de la conversión. Desde el mismo instante viene a morar con él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de fácil. No es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de Pablo a los Efesios, en él también ustedes, vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿escuchó? Habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes escucharon el evangelio, ustedes oyeron la palabra de verdad y creyeron. Por lo tanto, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo mora con los cristianos, con los que han creído. Son sellados. El Espíritu, hermano, no viene a nosotros por partes, sino como una persona completa. ¿Sí? Una vez se nos dijo, no, es que el que no habla en lenguas es huérfano. Otro fue más drástico, el que no habla en lenguas no es nacido de nuevo. Le dije yo, pues imagínate los muros. ¿Cómo le irán a hacer a los pobres? Y todos los que no tienen esa misma opinión, tuvo que retractarse, porque es una herejía eso. ¿Cómo se le ocurre decir eso, hermanos? No, el Espíritu Santo no viene a nosotros en parte, sino como una persona completa. Dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, hablando Cristo, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros temporalmente. No, para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo solo está en el creyente, en los cristianos, no en los impíos? Porque el mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis. Note lo que dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Lo que dice la Biblia. Está contigo y mora contigo. Es lo que dice Cristo, y lo está diciendo Cristo. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero no por ello sus discípulos nos hemos quedado huérfanos. No, hermano. Él prometió, conviene que yo me vaya, porque les mandaré el Consolador, el Paracleto, para que esté con ustedes. Así que Cristo ascendió a los cielos, y no por eso los discípulos quedamos huérfanos. No, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones.
Hermano, todo lo que Cristo hizo por sus discípulos mientras estuvo en la tierra esos 3 años, todo lo que hizo, caminó con ellos, estuvo con ellos, les enseñó, les ministró íntimamente. Ahora el Espíritu Santo es el que lo hace en todos los cristianos. Es lo que lo hace el Espíritu Santo. Así que no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. No existe una condición, hermano. Hay personas en el día de hoy, creyentes, que están dando muchas fórmulas para ser llenos del Espíritu Santo. Mira, tienes que hacer esto, tienes que practicar esto, y convierten todo en un misticismo. Apagan las luces, ponen música de fondo. Mira, tienes que hacer esto, tienes que repetir esto, y empiezan a repetir fórmulas tras fórmulas, porque quieren ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que hay mucho desorden, iglesia. Por eso es que los de afuera a veces nos dicen es que están locos, y con toda la razón. Por todo lo que se practica, que todo es antiescritural. Enseñan fórmulas para ser llenos del Espíritu. La Biblia dice, hermano, que el Espíritu viene a morar en todos los que creen. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes. ¿Qué van a correr, hermanos, si venimos a Cristo? Ríos de agua viva. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Ir a Cristo. Ir a Cristo. El Espíritu Santo en ese momento de la historia, cuando Cristo habló, aún no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sin embargo, después de Pentecostés, todos los que creyeron y siguen creyendo por la fe en Cristo, siendo regenerados por el poder del Espíritu Santo, ya tienen el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Él, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene completo, no en partes. Y la única fórmula de tenerlo es que usted crea, se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, en el sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo mora en todo cristiano. Pero cierto es que no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Esa es una gran verdad. Y la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Usted se sorprenderá, hermano, lo que significa. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Cierto es, como les dije, el Espíritu Santo mora en todo cristiano. Pero no todos los cristianos. Y la pregunta es: ¿qué significa ser lleno? ¿Acá significa convulsionar, brincando, saltando, pataleando, mover la cabeza en un desenfreno? Vamos a ver lo que dice la Escritura, que es lo que nos enseña. La Biblia muchas veces, hermanos, usa la expresión de ser lleno de alguien que está siendo controlado por algo. Entonces significa que ser lleno es cuando algo te controla. ¿Amén? ¿Sí entendemos? Ser lleno es cuando algo te controla. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 5:26 se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor cuando vieron al Señor sanar al paralítico.
se llenaron de temor. Es decir, que el temor los controló a ellos. Los controló por completo. Y en Lucas capítulo 6, un capítulo más adelante, en el verso 11 se dice de los fariseos que se llenaron de ira contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca. Así que unos son controlados por el temor y otros son controlados por la ira. ¿Se fijan? Son controlados por algo. Ser lleno es que eres controlado por algo. Unos fueron controlados por el temor, los dejó estupefactos. Otros fueron controlados por la ira. Así, hermanos, podemos ver entonces que no es lo mismo sentir miedo a sentir ira, o estar lleno de miedo y estar lleno de ira. No es lo mismo. Pero repito, no es lo mismo sentir miedo, no es lo mismo sentir ira a estar lleno de miedo y a estar lleno de ira. No es lo mismo. Son cosas muy diferentes, muy distintas. Porque una persona llena de miedo está controlada por el miedo, no se puede ni mover. Totalmente está apanicada, no se puede mover. Está ahí, tuida por el miedo. Su corazón está a todo lo que da, ni siquiera un paso puede dar. Todo lo que se mueve ahí se figura cosas y no se mueve porque está controlada por el miedo. Así como una persona llena de ira está controlada por la ira, a punto de que puede llegar incluso a cometer una locura fuera de control, como matar a una persona con un arma blanca o con una pistola. Puede llegar a matarla porque está controlada completamente por la ira. Y dígame, ¿cuántos casos no ha habido de que personas, tanto hombres como mujeres, llenos de ira, han matado? Han matado. Porque el niño no dejó de llorar, aquella mujer se descontroló y en un arranque de ira mató. O el hombre aquel lleno de celos, en un arranque de ira mató a su esposa y luego a sus hijos y luego se vendió él. ¿Cuántos casos no ha habido? Así que ser lleno del Espíritu, entonces, hermanos, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado por Él. Ser controlado por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Observen, hermano. Observen los efectos de la embriaguez. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está ebria, borracha? Hay personas que no tienen ningún pudor. Hay mujeres ahí y se bajan a hacer del orinar. Y no les importa que estén las mujeres ahí. ¿Qué más hacen, hermano? Es ridículo. Empiezan a hablar de más. A hacer piruetas, a hacer chistes, a hacer la burla. Eso es lo que hacen. A maldecir sandeces, hablar personas de fuera de tono, hablar puras sandeces. Ser el ridículo. Eso es lo que hace una persona cuando está borracha. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así de borracha? Porque ha tomado tanto, hermano, tanto que el alcohol lo controla. El alcohol lo domina. El alcohol tiene influencia en él que lo domina. Este hombre está bajo el efecto de la bebida. Bueno, lo que Pablo nos dice aquí es que los cristianos no deben dejar que eso ocurra en sus vidas. No debemos permitir que el alcohol ni ninguna otra cosa nos controle de ese
ese modo. Debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Así como la bebida afecta a la mente, el corazón, la voluntad de la persona, así debe de ser afectado por el Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Pero por desgracia, el que está alcoholizado afecta su mente, la embota, no razona, no piensa, su voluntad es un títere, puede herirse él mismo y ocasionar una desgracia. Mientras que es controlado por el Espíritu Santo, es todo lo contrario. ¿Cuál es la diferencia entre una persona ebria y una persona llena del Espíritu Santo, iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona ebria pierde el control de sí misma. Mientras que la persona llena del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos es el dominio propio. Uno de los frutos es el dominio propio. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol. En 2 Timoteo 1:7 Pablo nos dice una vez más: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy en día muchas personas entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Había un ex integrante de un grupo de rock llamado Metallica, Jason, que tenía algo particular, que siempre que tocaban movía su cabeza y su cabellera como un loco. Y la movía y la movía y la movía sin control. Así hay muchos cristianos. Déjalo, es que está lleno del Espíritu Santo. Empiezan en trance emocional y comienzan, hermano, a mover la cabeza como si estuvieran completamente endemoniados. Se tiran en el suelo, empiezan a vomitar, empiezan a revolcarse, empiezan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Empiezan a balbucear y a decir cuántas cosas, y luego viene el ministro y les dice: déjelo, está siendo tocado por el Espíritu Santo. Hermano, eso completamente fuera de lugar, es antibíblico, no es así. No es verdad, iglesia. No es verdad. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo, sino más bien la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de un carácter piadoso, un carácter autocontrolado y una vida fructífera. El Espíritu estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. En vez de adormecerlos, los despierta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es permitir, hermano, que Él estimule en nosotros el amor de Dios, la obediencia, la adoración. Asociado con un estilo de vida piadoso, no con un temblor, no con una forma alocada de ser, de brincar. La vez pasada miré un video donde estaban todos los creyentes hincados y el pastor caminando por las espaldas de él, porque era inmundo tocar el piso. No, hermano, eso no es lleno. En cierta ocasión nos avisaron: oye, fíjate que hay una persona que parece que tiene un espíritu inmundo, vamos a orar por ella. Y empezaron a seleccionar: ¿tú hablas en lenguas? No, pues no, tú no puedes ir. ¿Hablas en lenguas? No, tampoco puedes ir. Calificándonos.
porque se suponía que el hablar de lenguas estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es una mentira, iglesia. Eso es una mentira. Porque cuántos casos no ha habido de personas que están aquí, según ellos, hablando en lenguas, y usted los escucha hablar allá con el vecino, usted los escucha en el chisme, usted los escucha hablar sandeces, usted los escucha hasta decir maldiciones, y usted lo vio un domingo antes aquí en la iglesia, y a veces decían, ¿cómo quisiera yo eso que tiene él? ¿No es cierto? Dígame si no es verdad. Porque nos vendieron la idea de que ser lleno del Espíritu Santo es hablar de lenguas. Nos vendieron la idea. Y a veces andan las personas allá afuera, usted las ve, y eso es tremendo, hermano. La Biblia encontramos que la plenitud del Espíritu Santo, hermano, está asociada con un estilo de vida piadoso. No un temblor, no una forma alocada, desenfrenada, sino con un carácter piadoso. En Hechos capítulo 6, versículo 3, nosotros encontramos en la elección de los primeros diáconos. Los apóstoles exhortaron a la multitud de discípulos a buscar 7 varones. Ahora, ¿y cuáles debían de ser las características principales de estos hombres? Que hablaran en lenguas, que se revoltaran, que gritaran. No. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero es que la Biblia, usted me dirá, dice que hay hablar lenguas. Sí, hermanos, sí lo hicieron. Es verdad. Pero muchos de ellos, hermanos, dieron sus vidas por el testimonio del Evangelio. Sellaron con sangre. Y hoy en día, hermano, a veces hasta nos cuesta venir a la iglesia. ¿Cuánto más, hermano? Otra cosa. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, el carácter piadoso cristiano. En el verso 5 de Hechos 6, ¿con qué cualidades se menciona Esteban? ¿Sí lo tiene? Hechos 6, 5. ¿Cómo se menciona Esteban? ¿Alguien lo tiene? 6, 5. ¿Sí, hermano? Hechos. Agradó al propuesta. El Sí. 6, ¿verdad? El 6. Sí. Pues 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timoteo, a Parmenas y a Nicolás, el espíritu de Antioquía. Nos dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y cómo murió Esteban, hermano? ¿Alguien se acuerda? Apedreado. Bien, apedreado. Gloria a Dios. Murió lapidado. ¿Y por qué causa? Por el testimonio. ¿Cuál es el énfasis entonces de estos versículos? Que el carácter de la persona, una vida espiritual abundante que solo puede ser producida por la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 14, 17, Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Más adelante, Romanos 15, 13, Pablo añade, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7, 4, Pablo habla de ser llenos de consolación
oración y de sobreabundar de gozo aún en medio de las tribulaciones. Sobreabundar de gozo, y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Nos habla de una persona llena del Señor. Y mire lo que dice Colosenses 1:10. Y voy terminando en esta primera parte. Mire lo que Pablo pide en oración por los hermanos de Colosas. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis, para que tu estilo de vida, tu comportamiento, tu manera de ser, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu Santo. Eso es el efecto que produce. En cierta ocasión me dice una hermana, oiga pastor, pasó esto. Es que me topé con estos hermanos y unos ancianos ya, que eran los de la vieja guardia. Y usted sabe que cuando no es hermanos de la vieja guardia, significa que son cristianos. Uno tenía ese concepto, cristianos comprometidos, cristianos llenos del temor del Señor, cristianos piadosos, amorosos, de experiencia. No, pastor, pero es que hicieron esto, me dijeron esto y, híjole, pastor, si esos son los cristianos de la vieja guardia, pues ¿cómo seremos nosotros? Me dijo la hermana, ¿cómo seremos nosotros entonces? ¿En dónde quedamos nosotros, pastor? Si esos son de la vieja guardia, supuestamente la élite mayor, pues ¿dónde? Porque eso es lo que nos entiende. No, aquí está un cristiano saturado. Tenemos el Espíritu Santo, pero a veces no somos llenos, hermanos. ¿Por qué? Porque otras cosas interfieren, como lo vamos a ver más adelante. Interfieren, nosotros mismos a veces interferimos, porque damos prioridad o énfasis a otras cosas que saturan nuestra vida. Acuérdese, ser lleno es ser controlado por algo. La pregunta es, ¿qué es lo que en este momento está controlando tu vida? ¿Qué es lo que está controlando tu vida? ¿Qué es lo que está controlando tu vida? ¿Qué es lo que está controlando mi vida? ¿Alguno puede ser el miedo? ¿La soledad? ¿La depresión? ¿Las redes sociales? ¿El afán? Por eso es que nos comportamos como nos comportamos. Si somos honestos, todos, y si le buscamos, nos vamos a dar cuenta que a veces eso es lo que satura en nuestra vida y no el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Él. Eso es lo que dijo Cristo. Vengan a mí. ¿Quién está? Sí, ven a mí. Ven a mí y yo te voy a dar. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Ven a mí. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Ir a Cristo. No que tiene que hacer una fórmula, repetir un conjuro, hacer esto, aquello. No. Simple venga a Cristo. Es todo. Termino, conclusión. Es imposible vivir la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu Santo. Ya dijimos que ser llenos es controlados por Él. Es imposible, hermano. Esta llenura es imprescindible, es importante para el gozo del cristiano, para la adoración espiritual,
para el servicio y para la obediencia. ¿Por qué carecemos de esto, hermano? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay oración? ¿Por qué el servicio lo hacemos a medias? ¿Por qué batallamos en la obediencia? Porque no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Hay algo que está controlando nuestras vidas. La siguiente. Todas las promesas que Jesús hizo a sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos se cumplieron en un u otro sentido mediante la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todas las promesas que Él hizo. Todas. Lo que pidieras os los dará. El Consolador vendrá con ustedes. El gozo, la paz, todos los frutos se cumplieron en la venida del Espíritu Santo. De hecho, hermano, la venida del Espíritu Santo fue lo que hizo reales las promesas de Cristo. La venida del Espíritu Santo fue lo que hicieron reales. Jesús dijo en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cristo. Y eso, hermano, hace reales todas las promesas que Cristo hizo. El hecho, hermano, de que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes de forma permanente, en lugar de estar solo con algunos de ellos, como sucedía antes de Pentecostés, es una de las grandes verdades de que se dan a conocer en el Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo Dios a Pedro en ese lienzo? Pedro, tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y se sorprendían que el Espíritu descendiese sobre los gentiles. Mira, ahora viene con los gentiles. Pues claro, porque así Dios lo había prometido. A todos los que creen, a todos los que se arrepienten, viene, hermano, el Espíritu Santo. Esta residencia permanente del Espíritu Santo en los creyentes es lo que hace posible el cumplimiento de todas las demás promesas de Jesús a su pueblo. Hermoso es el Señor. Y en Efesios 1:13, Él es llamado el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Cristo había prometido. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Escuche esto, iglesia. Es nuestra garantía y seguridad divina de que las promesas de Jesús se cumplen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo son las arras. La garantía. El Espíritu Santo, hermano, es nuestra garantía y seguridad divina, porque hemos sido sellados y nos ha dado las arras de que pertenecemos a Dios. Él garantiza y asegura que tendremos una morada celestial en la casa del Padre. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Que hará obras mayores, no en tipo, sino en alcance, que las hechas por Él. Juan 14, 12. Que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Que siempre tendremos la paz propia de Cristo. Juan capítulo 14, verso 27. Que la plenitud de su gozo estará en nosotros. Juan 15, 11. El Espíritu Santo nos asegura que Jesucristo y el Padre son uno. Juan capítulo 14, verso 20. Que somos sin lugar a dudas hijos de Dios. Romanos 8, 16. Que Él intercede por nosotros, haciendo así efectivas nuestras oraciones. Romanos 8, 26. Y que Él hará que nuestra vida dé fruto. Gálatas 5, 22 a 23. Wow. ¿Se da cuenta de las promesas? La siguiente. Sin embargo, hermanos,
La obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor solo puede ser apropiada en la medida de que seamos llenados. Todo cristiano es habitado, hermano. Verdadero cristiano es habitado por el Espíritu Santo. Y tiene toda la capacidad para recibir el cumplimiento pleno de todas las promesas de Cristo, dadas a aquellos que le pertenecen. Pero ningún cristiano tendrá esas promesas cumplidas en su vida si no está bajo el control completo del Espíritu Santo. Le faltará gozo, le faltará paz, porque no está siendo controlado por el Espíritu de Cristo. Pero no podemos tener el cumplimiento hasta que permitamos ser llenos y controlados por Él. A menos que conozcamos lo que significa ser dirigidos por el Espíritu Santo, nunca vamos a conocer, hermano, plenitud, la dicha de la seguridad plena del cielo. Hay cristianos que tienen inseguridad. Es que si me muero no sé dónde voy. Cristianos tienen miedo. ¿Por qué, hermano? Porque están siendo controlados por otra cosa que no es el Espíritu Santo. Nunca van a conocer el gozo de trabajar con efectividad para la obra del Señor. Es que nomás yo vengo y el otro no viene, no va a tener esa dicha de servir a Dios, perderá ese gozo. ¿Por qué? Porque está siendo controlado por el resentimiento y no por el Espíritu Santo. De tener sus oraciones contestadas todo el tiempo. Es que yo oro y el Señor no me contesta, por eso no vengo a la oración. Está siendo controlado por la impaciencia y de ser zambuidos y deleitarse en la plenitud del Señor, porque otras cosas lo controlan. El gozo y la paz de Dios en nosotros muchas veces no lo experimentamos porque otras cosas son las que ocupan el lugar en vez de ser llenos de Dios. Hermano, que en esta tarde que hemos sido desafiados, permitamos al Señor que Él nos controle. Porque si somos honestos, hermanos, todos los que estamos aquí y le buscamos, nos vamos a dar cuenta que en nuestras vidas hay áreas que están ocupando el lugar en vez de que sea el Espíritu Santo que controle nuestras vidas y produzca en nosotros el carácter que Cristo quiere. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser controlados por Él, para una vida fructífera que le dé gloria a nuestro Señor. Gloria a nuestro Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer los cambios necesarios, hacer los cambios míos en lo personal y los cambios suyos para ser llenos de Dios. Examinen su vida, examinemos, mejor dicho, en nuestra vida qué es lo que está ocupando el lugar en nuestra vida, qué es lo que está controlando nuestra vida. Estamos insatisfechos, ¿por qué? Eso es lo que controla, el que quiero tener esto, quiero tener aquello, en vez de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Que sea el Espíritu Santo, hermano, el que nos llene y que nos ayude.